millones de años vamos a viajar. Extremas aventuras gigantesca y Felipe de su madre un regalo recibió. Y en ese momento todo cambió. De color amarillo sin clasificación, una extraña criatura de pronto apareció. La pregunta activada comenzó a girar. Y Felipe en el tiempo no paró de viajar. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? ¿Cuál es? ¿Cuál es? En Dino Park no encontrarás. Se quiere comer, volando en pterodáctilo irás de millones de años vamos a viajar. Extremas aventuras gigantescas. Arturo y Felipe nos van a llevar a través de un viaje. Montado a la cresta de un triceratops, la resolviendo la vida por un rato. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Tu dinosaurio favorito. En Dino Park Dinopaca. ¡Wow! Eso sí que fue extremo. Esto sí que va a ser extremo. Cuando me vean pasar los chicos de la plaza. El primer carrito con velocidad ultra turbo. ¿Eh? ¿Y esto? Está nevando en mi habitación. ¡Berto! ¡Te comiste mi almohada! ¡Y mi carpeta! ¡Y mi pelota! A ver, abrí la boca. No, un terremoto no es. Ya sé qué te pasa. ¿Tenés hambre? Más despacito, porque si te llega a escuchar mi mamá... ¡Felipe! ¿Para qué hablé? ¿Qué pasa, mamá? ¿Ya fuiste a la despensa a hacer las compras que te pedí? Ya voy. Termino de ajustar unos tornillos y salgo. Con esto voy y vuelvo en 2 minutos. Ya sé. Aprovecho que voy a la despensa y te compro algo para comer. ¿Qué te parece, Berto? Claro que... ¿Qué come un animal como vos? Pregunta activada. ¡Eso es! ¡Allá voy! Hoy presentamos Berto tiene hambre. ¡Wow! Eso sí que fue... Mi carrito con propulsión ultraturbo. Quizás es un poco llamativo. Ya sé. Con esas lianas voy a poder camuflarlo para que... ¡Ah! ¿Eh? ¡Mamá! ¡Ja! Seguro se asustó porque sabe quién soy. Ato esto por acá.
¡Ya está! ¡Quedó perfecto! Ya está. Con estos arreglos voy a pasar desapercibido y voy a poder averiguar qué come Berto. ¡Sí! Con esto no me va a poder descubrir ningún dinosaurio. ¿Para qué hablo? ¿Y ahora qué le digo a mi mamá? ¡Hey! ¿Y mi camuflaje? Ese dinosaurio se cree que... ¡Eso! El dinosaurio escupió todo menos las plantas. O sea, que los dinosaurios comen plantas. ¿Y esto? ¡Insectos prehistóricos! ¡Esperen, esperen! ¡Ay! ¡No! ¡Me hacen cosquillas! ¡No, esperen! ¡Wow! No sabía que los dinosaurios también eran peluqueros. ¡Chao! Gracias por salvarme de los... insectos. Los dinosaurios comen plantas e insectos. ¡Wow! Lo que no sabía era que los dinosaurios tenían tan buena onda. ¿Para qué hablé? Ya sé. Vos sos el que me va a demostrar que los dinosaurios también comían carne, ¿no? ¡Allá voy! ¡Ah, mamá! ¿Eh? ¿Me quedé sin nafta? Oh. ¡Oh! Eso sí que fue extremo. Viaje a la prehistoria finalizado. Estuvo genial. Y ahora sé qué comían los dinosaurios. Los dinosaurios desarrollaron adaptaciones muy diversas para conseguir el alimento. La forma de los dientes permite distinguir si se alimentaban de plantas, herbívoros, ¡Eso! ¡Herbívoros! de animales, carnívoros o de insectos, insectívoros. A ver tus dientes, Berto. A ver, mostrame los dientes. Conozco de cerca la boca de todos los dinosaurios y... Felipe, ¿qué es ese escándalo? ¿Ya fuiste a la despensa? ¡Estoy saliendo, ma! Vos quédate acá, Berto, ¿eh? Yo voy y vuelvo en 2 minutos con mi super ultra máquina turbo. Acá está, Berto. Como
como no sabías si eras carnívoro, herbívoro o insectívoro, te preparé... Bueno, en realidad mi mamá te lo preparó, pero yo te lo traigo. Un plato de carne al horno con papas. Si te comes la carne, significa que sos carnívoro. Si te comes las papas, significa que sos herbívoro. Y si no te comes nada, significa que sos insectívoro. ¿Serás todívoro?